Ya, ya. Buenos días, somos las residentes de reumatología del Hospital de Toledo y bueno, vamos a comentarles un poco cómo es nuestro servicio. Eh, No va para abajo. Hoy, que no, Apunta hacia allá. pero, ah, uy, eso. Pues bueno, para modo de introducción, nuestro hospital es un hospital de tercer nivel, es un complejo hospitalario conformado por diferentes hospitales. Tenemos el principal, que es el Hospital Universitario de Toledo, luego tenemos el Hospital Nacional de Parapléjicos, el Hospital Virgen del Valle, que es geriátrico, el Hospital Provincial, que es más que todo para cirugías ambulatorias, a veces se utiliza cuando no hay camas tanto en el Hospital de Toledo, se abren algunas plantas de medicina interna allí y de geriatría, y luego tenemos los CDTs que están conformados en Illescas, Ocaña, Torrijos y en Toledo, son como los pueblos donde están los centros de especialidades. Generalmente, bueno, aproximadamente son 610 camas de hospitalización médica y quirúrgica, 76 camas de obstetricia y ginecología, 56 camas de pediatría y 30 camas de psiquiatría. En cuanto al personal de servicio, pues está conformado por 9 reumatólogos, 3 residentes, una enfermera, 3 auxiliares y una secretaria. La mayoría de la actividad asistencial de nuestro servicio se basa en las consultas externas. Tenemos consultas generales que están casi todos los días. Hay una variedad de patologías que se ven allí, desde osteoporosis, patología osteomuscular, autoinmunes. Luego tenemos las consultas monográficas, que está la de autoinmunes, la de osteoporosis del varón, la artritis de inicio, artritis psoriásica, espondiloartritis, la esclerosis sistémica. La de artritis de inicio es una consulta que tiene una lista de espera de menor de 2 meses. Son derivaciones de atención primaria y de urgencias que hay que ver, la mayoría son sospechas de artritis reumatoide y hay que verlos rápido. Luego tenemos una consulta todas las semanas dedicada a la ecografía, principalmente a la musculoesquelética, pero también se hace ecografía de glándula salival y de las arterias temporales. También se hacen técnicas guiadas por eco, como la artrocentesis y las infiltraciones. Luego tenemos las multidisciplinares, que se basan en la reumaderma, que se pasa cada 2 meses con un reumatólogo que se dedica a psoriasis y un dermatólogo. También a veces vienen pacientes que no tienen psoriasis, pero que necesitan que les vea el dermatólogo y tienen una enfermedad autoinmune. La de pediatría es la consulta de referencia de Castilla-La Mancha de pediatría. Entonces vienen los niños derivados de varias partes de Castilla-La Mancha aquí. Luego tenemos la uveitis, que se pasa con un reumatólogo que se dedica a uveitis y los oftalmólogos. Y neumorrema es una consulta que se está planeando y se va a lograr, que también la va a pasar un reumatólogo y un neumólogo en pacientes con enfermedades intersticiales. Actualmente tenemos cada mes una reunión de multiservicios donde acuden reumatólogos, médicos internistas, cardiólogos, neumólogos y radiólogos y discuten casos que tengan que ver con patologías pulmonares o cardíacas que estén asociadas a la parte de autoinmunes. Y luego tenemos la consulta del residente, que es a partir de R3, de la mitad de R3, se pasa un día a la semana, los miércoles es una consulta que se ve bastantes también patologías, osteoporosis, osteomuscular, autoinmunes, es una consulta muy variada. En cuanto a la planta de hospitalización, disponemos de 3 camas de hospitalización, aunque se puede ampliar el número de camas. Actualmente tenemos ahora 4 pacientes ingresados. Los ingresos, la mayoría, son desde la puerta de urgencia, aunque algunos pueden ser desde las consultas programados o inclusive pases de pacientes entre diferentes servicios. La variedad de patologías es bastante, desde pacientes para hacerles un diagnóstico, mal control del dolor, pacientes con patología osteomuscular, autoinmunes.
También para acelerar las pruebas se hospitalizan los pacientes. En promedio ingresan entre 1 o 2 pacientes por semana y el grosso de la hospitalización o esta parte son nuestras interconsultas. Tenemos aproximadamente entre 5 o más interconsultas a la semana. Generalmente los motivos son las dudas que tienen otros médicos sobre nuestras medicaciones de los pacientes, si hay que continuarlas, suspenderlas, también para hacer un diagnóstico de una patología de nosotros, consultarnos si hay que pasar a un paciente, etcétera. Y existe un busca de reuma que nosotros lo llevamos, el adjunto y los residentes. Es un busca que se utiliza, por ejemplo, para las llamadas de la planta o para hacer las interconsultas o del hospital de días. La planta de hospitalización, bueno, reumatología no tiene guardias propias, por lo cual en las tardes y en los fines de semana, si existe una incidencia con nuestros pacientes, pues lo vería el médico de medicina interna de guardia. El hospital de día médico, pues tenemos un hospital de día al lado de nuestras consultas, en la segunda planta. Acuden pacientes a recibir tratamientos intravenosos y así evitar las posibles hospitalizaciones. Acuden aproximadamente entre 5 a 7 pacientes por día y se citan entre los jueves y los viernes. El médico que lleva la planta está encargado también del hospital de día. Nosotros también estamos encargadas los viernes de alguna incidencia que pueda pasar y hacemos los evolutivos del hospital de día. En cuanto a las técnicas, pues tenemos dos ecógrafos, bueno, tenemos dos ecógrafos aquí en el Hospital de Toledo y tenemos un ecógrafo en el CDT. Uno de esos es del residente, está generalmente disponible en la consulta del RESI. Se hace muchísimo trabajo con el ecógrafo, nos alientan a hacer muchísimas ecografías diagnósticas y las técnicas. Luego tenemos dos capilaroscopios, el estudio líquido sinovial con un microscopio óptico y pues el día a día en reumatología pues son las infiltraciones, la artrocentesis, tanto en la consulta como en la planta. En la enfermería, pues tenemos una enfermera que se encarga de la educación sanitaria, explicación de los medicamentos subcutáneos, hacen las pruebas como el Mantoux, el Boster, el test de Schimmer, el test de Petargia, y también realiza los test para ver la actividad de la enfermedad, como el BASDA y el DAS28. También es apoyo a la realización de artrocentesis e infiltraciones, extrae analíticas urgentes que necesitamos ver a los pacientes rápido, y pues también hace el control de analíticas, porque a veces hay que hacer controles al mes de iniciar una medicación y ella se encarga de ver que todo esté bien y llamar a los pacientes. En cuanto a las rotaciones, pues en reumatología, este es más o menos el plan formativo que nos dice que debemos rotar. Generalmente desde R1 y R2 rotamos casi fuera todo el tiempo de nuestro servicio. Ya a finales de R2, principios de R3, volvemos a reumatología. Tenemos un mes al principio de contacto en reumatología, que pues allí conoces a los adjuntos, las diferentes patologías, cómo se mueve el servicio. Luego entraríamos en medicina interna desde el segundo al quinto mes. Y ya después de salir de interna, pues estaríamos más rotando entre 2 meses y un mes por varios servicios. Todos son casi médicos. Tenemos nefrología, cardiología, neurología, dermatología, digestivo, rehabilitación, rayos, atención primaria. La UBI también se rota en DR2 y cabe destacar que se hace guardias allí en la UBI cuando se rota ese mes. Luego tenemos una rotación en infecciosas en el Hospital 12 de Octubre, y ya a partir de finales de R2, a principios de R3, pasamos a reumatología. Tenemos aproximadamente entre 4 a 5 meses donde estamos en las consultas con el adjunto, más las generales como la artritis psoriásica, lo que es artritis de inicio, espondiloartritis, y ya a mitad de R3 empezamos a pasar la consulta solos con un día y vamos a las consultas un poco más específicas, como por ejemplo la de osteoporosis, la de pediatría, esclerodermia, hasta finalizar el R4. El día a día en Reuma, pues estamos en las consultas desde lunes a jueves, en la planta estamos los viernes,
El horario normalmente es de 8:30 hasta las 3 de la tarde. Hacemos interconsultas, los residentes nos encargamos de las interconsultas entre los jueves y viernes, y la mayoría de los días se realizan ecografías, infiltraciones y artrocentesis. En promedio en la consulta acuden 15 pacientes, más o menos. Y el ambiente laboral es bueno, tenemos mucho apoyo de nuestros adjuntos, si tenemos alguna duda, pues siempre nos pueden resolver, nos dan formación. En cuanto a las guardias, pues Reuma, como saben, no tiene guardias propias. Esto es algo positivo y negativo. Positivo más hacia la parte de adjunto, que pues puedes escoger no realizar guardias. Ya de residente, pues te toca realizar guardias en urgencias o en la planta interna. Lo negativo, podría decir que no es tu servicio, no conoces todos los pacientes, ni son tus adjuntos, y pues eso puede generar un poco de estrés, pero lo bueno es que también aprendes de otras cosas, ves la medicina un poco más general y te ayuda a resolver problemas de tu planta y también de las consultas. De R1 se rota solo en la urgencia, en los boxes, entre 5 a 6 guardias. Luego, de R2, la mitad, es decir, 3 guardias, son de urgencias y se pasa en las consultas rápidas. Y luego subimos de R2 a la planta de medicina interna, haciendo entre 3 a 2 guardias. De R3 hacemos 2 guardias en la urgencia y son en boxes, y 4 a 3 guardias en la planta de medicina interna. De R4 solo tenemos una guardia en la urgencia y las demás en la planta de medicina interna. En la planta de medicina interna pertenecemos al pool de medicina interna, que está conformado por reumatólogos, alergología, oncología, endocrino y medicina interna. Generalmente las guardias están conformadas por 3 residentes de varios rangos, R4, R5, un R3 y un R2. Y tenemos 2 adjuntos, uno que es de medicina interna y otro que forma parte del otro pool, que sería de oncología o de alergología, endocrino. Nuestros adjuntos, hay 2 que hacen guardias en la planta. Las guardias se libran todas, inclusive si se hace un sábado, se librará el lunes. En cuanto a la docencia de Reuma, pues tenemos varias sesiones. Tenemos las sesiones de los residentes. Los residentes de Reuma hacemos aproximadamente 2 al mes y las hacemos los viernes. El tema es libre, nos dan esa facilidad. Puede ser desde básicamente una bibliográfica, artículos, casos clínicos. Y luego tenemos una sesión del resi rotante, rotan con nosotros tanto los de medicina de familia como los de medicina interna y los de rehabilitación, y se hacen los martes. Luego tenemos la sesión de los adjuntos, que también se hacen los días viernes, y también son temas de interés que ellos quieran comentar, artículos científicos o inclusive evidencia de estudios de fármacos. En cuanto a la sesión de biológicos, también la hacemos al finalizar las sesiones de residentes y adjuntos, que se comentan los casos de la consulta o de la planta que tienen la posibilidad de iniciar un biológico, y ahí se hace la aprobación o no del tratamiento. En cuanto a los cursos y formación de congresos, todos los residentes acudimos al congreso regional que hace Castilla-La Mancha. Luego de R2 se puede ir al nacional, y también la SER ofrece muchos simposios, muchos cursos a nivel nacional, y se puede ir de R2. Ya a partir de R4 o R3 se puede ir al internacional, como es el EULAR y el ACR. En cuanto a la docencia general, los R1 tienen sesiones todos los lunes y martes a primera hora sobre temas generales de varias especialidades que les ayudan, por ejemplo, a su día a día en la urgencia o en la planta. Todos los residentes desde R1 hasta R5 de todas las especialidades debemos acudir el miércoles al aula magna a ver una sesión general que la exponen cada semana una diferente especialidad, y tenemos unos cursos obligatorios que nos manda el CESCAN que debemos cumplir para terminar la residencia, que serían, por ejemplo, la electrocardiografía, el RCP, las urgencias, higiene de manos, etc. En cuanto a la investigación, hay que hacer un trabajo de fin de residencia obligatorio y algunos proyectos que hace nuestro servicio. En cuanto a la rotación externa,
La rotación externa, pues tenemos una rotación externa obligatoria que es en el Hospital 12 de Octubre, son 2 meses y se va a la parte de infecciosas a ver interconsultas. Luego tenemos la posibilidad de rotar fuera de nuestro hospital a finales de R3 o inclusive R4 y puede ser tanto a nivel nacional como internacional. Y lo que quieras hacer, el tema que te guste, el que crees que tienes más dificultad y quieres reforzarlo en otro lado. Y en cuanto a los puntos positivos y negativos de reumatología, los positivos es que pues tiene una buena calidad de vida, de adjunto pues puedes tener una buena conciliación familiar, puedes optar a no ser guardias, es una especialidad entre comillas tranquila, no tiene muchísimo estrés del día a día, los pacientes sí que hay pacientes graves, pero no es el día a día, realmente es una especialidad que se basa la mayoría en consultas, es muy clínica, tiene y con el micrófono. ¿Vale? ¿Sigue? Espera. Bueno, continuamos. Tiene variedad de patologías. Hay pacientes de todas las edades. Tenemos pacientes pediátricos, pacientes de mediana edad, incluso, bueno, y ancianos. Tenemos variedad de técnicas. Los pacientes los conocemos desde hace mucho tiempo, a veces hay inclusive desde 15 años, de diagnósticos. Hay trabajo tanto en la pública como en la privada, innovación en estudios y fármacos, y la sociedad es muy potente, la de reumatología. Ofrece cursos para la formación de diferentes temas casi todos los meses. Y en cuanto a la parte negativa de reumatología, es que, bueno, es un paciente que generalmente pues, son crónicos, los ves también toda tu vida, pero que, bueno, que a veces son enfermedades que llega a un punto de que ya no hay mejoría, y también hay que manejar mucho la frustración, ¿no? No tiene guardias propias, puede existir con otras especialidades el intrusismo, hay que manejar eso, la incertidumbre, porque hay enfermedades que pues a veces dan la cara mucho tiempo o no hay una causa como tal, y a veces puede ser un poco infravalorada. En cuanto a Toledo como ciudad, bueno, los puntos positivos es que es una ciudad tranquila, el coste de vida es aceptable, el alquiler con los precios son accesibles, hay poco tráfico, queda cerca de Madrid, 1 hora de coche, y en AVE son 30 minutos, así que si, por ejemplo, no les gusta vivir en Toledo, ahí la ciudad más cercana es Madrid. La ubicación geográfica es buena, está en el centro de España, y lo regular pues es el transporte público. Se recomienda a la gente que tenga coche aquí. Y pues no está muy bien conectada a la ciudad, y el ocio pues depende de qué plan y a dónde. Y bueno, estos son nuestros compañeros y nuestros adjuntos y los residentes. Y para cualquier duda, pues aquí está mi contacto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o algo? Pues, si no hay preguntas, el día 15 pueden venir de forma presencial. Sí, sí, pueden venir. Escribiendo al correo que les voy a dejar ahora. Y pueden venir a veros. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Nada.